Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a su espacio radial Descubriendo. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incansablemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir un tema, una investigación, que le den a ustedes, nuestros queridos oyentes, una nueva herramienta, una nueva forma, digámoslo así, para encontrar ese camino a la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia. La nueva forma de sentir y pensar en la radio. Planeta Conciencia es un programa... Descubriendo es un programa investigativo dirigido y presentado por sus servidores Javier Villar y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa investigativo. Les aseguro que vamos a descubrir aquellas cosas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. En esta emisión de hoy vamos a estar dialogando sobre un tema apasionante. Vamos a hablar de la reencarnación. ¿Será una realidad el tema de la reencarnación? ¿Será un mito? ¿Serán puros cuentos? ¿O definitivamente es algo que como humanidad no se nos ha entregado, no se nos ha hablado bien, o de pronto se ha ocultado, se ha manipulado, ¿no? Como son muchas de las cosas que desafortunadamente ocurren en nuestro planeta Tierra. Así que usted debe disponerse, no a escuchar la verdad por acá, por Descubriendo. Simplemente, como siempre lo hemos venido haciendo, entregamos alguna pequeña investigación, alguna pequeña comprobación que hemos hecho. Usted debe no aceptarla de tajo, tampoco rechazarla, sino más bien comprobarla. Recuerden que el chat de la página está a su disposición para que participen del tema, para que hagan sus aportes, para que hagan sus preguntas también, o también para manifestar su desacuerdo en la investigación que estamos teniendo. Recuerden que no somos poseedores absolutos de la verdad. También estamos abiertos a nuevas formas de pensamiento. Quiero empezar este programa de la reencarnación con uno de los códigos de la sabiduría ancestral y además de ancestral cósmica, de estos documentos que Descubriendo siempre está en la investigación. Se llama la lógica de la lógica. Hay un código de la lógica, el número 13, que habla de la resurrección del conocimiento. Dice así: les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Entendedlo, pues, por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantará en la resurrección, que es la mutación, encarnación. Y ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles, hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y se aumenta. Así pues, todo el que enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. Con esta introducción, inmediatamente sabemos que el proceso de la reencarnación nos promueve, nos lleva a una etapa de ascensión del espíritu. Entonces estamos hablando de espíritu y de reencarnación.
Ahora bien, muchas las preguntas, muchas las dudas que existen en torno al tema de la reencarnación. ¿Es posible la reencarnación? Un modo de mostrar la existencia de vidas, o de las vidas pasadas y futuras, es analizando el proceso de dormir, soñar y despertar. Por su semejanza al de la muerte, el estado intermedio y el renacimiento. Cuando nos dormimos, nuestros aires internos se reúnen y disuelven en nuestro interior, ¿no? Y nuestra mente vuelve cada vez más sutil, hasta que se manifiesta la mente muy sutil de la luz clara del dormir. Cuando esto sucede, experimentamos el sueño profundo, extremadamente. Parece como si estuviéramos muertos, de alguna manera. Después, nuestra mente se va haciendo otra vez más burda y pasamos por los diferentes niveles del estado del sueño. Finalmente, al recuperar la memoria y el control mental, nos despertamos. En ese momento, estimado oyente, nuestro mundo onírico desaparece y percibimos de nuevo el mundo del estado de la vigilia, el mundo normal en el cual nos desempeñamos a diario. Cuando nos morimos, ocurre un proceso similar. Al morir, los aires internos se disuelven en nuestro interior y nuestra mente y espíritu se vuelve cada vez más sutil, hasta que se manifiesta la mente del espíritu muy sutil de la luz clara de la muerte. La experiencia de la luz clara de la muerte es parecida a la del sueño profundo. Cuando la luz clara de la muerte cesa, experimentamos la etapa del estado intermedio, o burdo, como le podemos decir, que es como un estado onírico que ocurre entre la muerte y el volver a nacer, es decir, el renacimiento. Pasados unos días o unas semanas, el estado intermedio cesa y entonces renacemos. Y entonces, al renacer, comenzamos una nueva vida, una nueva luz, una nueva oportunidad de seguir aprendiendo. Esta es una introducción que encontramos en la investigación, pero esto parece lejano a la realidad. No es lo que aprendimos desde muy pequeños. A nosotros nos enseñaron como el principio o la esencia de nuestro existir: nacer, crecer, reproducirse y morir. Esta es la expectativa de nuestra vida. Esta es la esencia de nuestro vivir, entre comillas. Para eso nacimos, para eso nos desarrollamos, para eso estudiamos, para eso nos graduamos, nos casamos para tener nuestros hijos y enseñarles lo mismo. Y uno de los temores más grandes que tenemos como humanidad es exactamente el miedo a morir. ¿Por qué? Porque sentimos que este es el final, que una vez que llega ese momento tan difícil de enfrentar, ahí se desaparece toda la esencia de lo que somos. ¿Será que esta es realmente la esencia de nuestra existencia? Tenemos que hacernos un interrogante bien lógico. Los invito a que nos los hagamos. Analicemos esto. Siempre hemos sabido y entendido que el requisito principal para llegar al Padre Eterno es una limpieza, una pureza y una sabiduría completa e integral. Abogando a todos ustedes a la lógica, nos debemos preguntar: ¿será suficiente con una vida para llegar a cumplir con estos requisitos? Si sabemos que hay tantos factores en nuestra vida cotidiana que lo impiden. Muchos de nosotros, en este momento, si hacemos una reflexión interna, podemos darnos cuenta que estamos todavía llenos de muchas imperfecciones. Bajo la óptica de la que nos enseñó la Iglesia desde que somos muy pequeños, de que para presentarnos al cielo, como se nos graficó este lugar donde vamos a ir después de la muerte, si queremos ir allá tenemos que hacerlo con cierto grado de limpieza. Lo preocupante es que, si somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que no tenemos esa pureza, ¿verdad? De alguna manera. Pero vamos a ir al tiempo, estimados oyentes, vamos a viajar en el tiempo, a retroceder en el tiempo, para entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué nosotros hoy día no sabemos del proceso de la reencarnación? Y quisiera llevarlos y remontarlos a todos ustedes en un viaje en el tiempo, exactamente al año 325 de nuestra era. En ese año vamos a ubicarnos en un lugar específico del planeta Tierra, Roma, el antiguo Imperio Romano.
Pues resulta que en este año 325, en Roma, el imperio de la época era gobernado todo este imperio por un emperador, el emperador romano Constantino. Este señor, un señor muy astuto, por cierto, se le ocurrió reunir el primer concilio ecuménico del que podamos tener historia en todo este tiempo de religión. Se llamó el Concilio de Nicea. En este concilio se generó una situación que cambió todas nuestras vidas. Fue una situación que fue muy determinante para la humanidad. Vamos a recordar que en aquella época del 325 y antes había nacido Jesús, este hombre que nació en tierras de los judíos y que comenzó a predicar un evangelio, comenzó a predicar una enseñanza contraria a lo que los judíos y a todos los poderes en ese momento conocían y defendían. Fue tan fuerte la oposición que hizo este poder oscuro contra el conocimiento que trajo Jesús, conocimiento que, por cierto, no fue escrito, sino practicado, enseñado a través de las obras. Así entonces, es tanta la oposición que entregan los judíos, los sacerdotes judíos, entregan a Jesús al poder militar de Roma, al poder político de Roma, y en este momento es asesinado, ¿no? Es crucificado. Toda esta enseñanza que Jesús dejó, luego de su muerte, comenzó a tener un proceso de difusión impresionante, porque era un mensaje que elevaba precisamente el pensamiento y el espíritu, liberaba a los hombres de muchas situaciones y ataduras que la antigua ley del Dios judío había sumergido a tal humanidad. De tal forma que fueron muchos los adeptos, primero fueron los apóstoles, después los discípulos, y comenzó a expandirse con Pablo de Tarso, este hombre impresionante, el proceso de las 7 iglesias, y estableció toda una estructura para transmitir el mensaje de Jesús. Creció tanto el movimiento de los primeros cristianos que el imperio romano lo veía como algo que iba en contra o peligrosamente en contra del orden militar, religioso, el orden económico y político del imperio. De tal manera que se decidió perseguir y asesinar a muchos cristianos. El Coliseo romano sirvió de lugar y de sitio para llevar a muchos cristianos cautivos para que en este circo romano muriesen asesinados. Curioso era que entre más cristianos eran asesinados, más se convertían, más personas llegaban a esta nueva, no religión, no llamemos religión, a esta nueva forma de ver y crecer en la vida. Entonces, pasaron más de 300 años en esta persecución, pero no se lograba cesar el movimiento de los primeros cristianos. Así que aparece en el 325 este señor que les digo, Constantino, y decidió unificar a Roma bajo una nueva religión. Quisiera colocarles un audio, como ya es costumbre aquí en Descubriendo, que soporte o sustente lo que estamos charlando. Voy a colocarles un audio de la película El Código Da Vinci, en uno de sus apartes. Retoma una reseña histórica muy interesante, muy real, muy comprobable, que nos puede servir. Escuchémosla. Claro el video, muy claro el audio de este video que ustedes también pueden escuchar, pueden ver. La película El Código Da Vinci, lo interesante de estas películas, estimado oyente, es que hacen reseñas históricas que nos hacen comprender muchas de las situaciones actuales. En este caso, el hecho del Concilio de Nicea fue un movimiento estratégico y muy astuto por parte de Constantino, que temía que su imperio se le dividiera. La historia dice y muestra que él tuvo un sueño, precisamente con la cruz, dice la historia, dice Constantino, y a partir de eso, él, siendo pagano, quiso bautizarse dentro de la misma fe, de la enseñanza de Jesús. De ahí en adelante, lo que nos llama la atención es que él determina, en el Concilio de Nicea, determina de todos los textos que se utilizaban o que utilizaban los primeros cristianos, que eran muchos, por ejemplo, uno de ellos el libro de Enoc, libro que habla del origen, del verdadero origen de esta humanidad, como por ejemplo en el libro de Enoc se narra
la caída de los ángeles malos o los Elohim, y revela una cantidad de cosas que en el Concilio de Nicea es considerado un libro apócrifo, se aparta, no se coloca dentro del canon bíblico. Se sacaron más de 30 documentos y lo que se hizo fue, se condensaron los que sí decidieron y se reinterpretaron, convirtiéndose en lo que hoy conocemos, estimados oyentes, como la Sagrada Biblia. Se dan cuenta entonces que este suceso del Concilio de Nicea, retomando o tomando unos libros y desechando otros, nos dejó una herencia muy incompleta, o muy incompleta, de la sabiduría contenida en todos los textos originales. Eliminaron entonces información sobre quiénes somos, de dónde vinimos, por qué estamos aquí y qué podemos esperar que suceda. Allí nace la Biblia, lo que le hemos conocido como la Sagrada Biblia, un documento seleccionado por un grupo de hombres en el 325 y que de ahí en adelante dijeron que sería la única documento original o sagrado que sustentaría la nueva religión. Escuchen bien, la nueva religión católica nace en el 325 después de Cristo. No nace la Iglesia Católica, como nos miente el Vaticano, no nace con Jesús y Pedro. No, señor, nace desde el Concilio de Nicea. Y esto invito a que los oyentes lo comprueben. No que se dejen echar cuentos de los famosos teólogos que han sido graduados incluso por el mismo Vaticano. Recuerden que el Vaticano, a través de sus iglesias y sus universidades, son los que dan el título de teología, fundamentándola en sus enseñanzas acomodadas. Así que el Concilio de Nicea da inicio a la nueva religión, al nuevo documento. Eliminaron información, manipularon información, y esto nos dejó una herencia incompleta. De ahí en adelante, nosotros comenzamos a tener la óptica, o desapareció toda referencia del desarrollo espiritual del hombre a través de la reencarnación. Es allí donde se niega, digámoslo así, la información, se guarda, se esconde. La vida eterna, entonces, se nos redujo a una sola vida, que esta vida determina en un resultado de infierno o cielo para el resto de la eternidad. Así fue que aprendimos esto desde el 325 con la nueva fe. Recuerden que Constantino, inmediatamente cuando se genera esto, más adelante se le conoce como el sumo pontífice, de tal manera que cuando Roma cae como imperio, permanece la nueva fe, la nueva religión, Roma Vaticano. Allí entonces entendemos que el nuevo Papa, la figura que le llamamos Papa, es la continuidad, de acuerdo a lo que venimos estudiando, la continuidad del antiguo o el anterior imperio romano. Todavía existe, todavía está allí manipulando, mintiendo y negándonos la vida eterna. De tal manera que al ver el universo, como lo estamos viendo ahora, con la óptica de una sola vida, inmediatamente aparece el concepto de un Dios injusto, arbitrario y emocional. ¿No se han preguntado ustedes, oyentes, o no tienen esa inquietud de cuando vemos personas que nacen pobres, enfermas, otros nacen sanos, ricos, y uno se pregunta, y la respuesta que la vida nos enseñó a darnos es: ¿por qué Dios quiso así? ¿Dios me bendijo o Dios me envió esto? Y allí es donde uno dice, bueno, pero Dios parece un ser arbitrario, emocional, que Él es el que determina todo esto. Eso lo aprendimos a través de toda la manipulación. Todo este concepto tuvo sentido mientras el aprendizaje y la ascensión espiritual se realizaban bajo la oscuridad de ese sufrimiento, del martirio o de ese sadismo inquisidor con que la Iglesia Católica incrustó en nuestra genética toda esa mentira. Nos negaron entonces la vida eterna, nos dijeron que era una sola vida y que esa sola vida se determinaba un resultado de cielo o infierno, y que aparecía la Iglesia Católica como la única que entrega las llaves para ir al cielo. De tal manera que todos los habitantes del planeta Tierra desde ese momento se vieron sujetos a un intermediario entre Dios o la divinidad y el hombre. Esto sí que nos ha dejado grandes problemas. Se nos negó la reencarnación. Quisiera entonces, de acuerdo a este planteamiento que hicimos, ¿será que esta vida que nosotros tenemos es suficiente para lograr ese cielo? Habiendo tantas situaciones alrededor, tantos vicios, tanta agresión, tanto bombardeo, tanto estrés, bueno, terminamos haciendo cosas que no queremos. ¿Será que esto nos alcanza?
¿O es que necesitamos un proceso de avance a través de la reencarnación? Quisiera entonces definir qué es la reencarnación. Pero esto, estimados oyentes, vamos a hacerlo después de esta pausa comercial y regresamos definiendo qué es la reencarnación. Ya volvemos. Bueno, y continuamos aquí en Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Hoy charlando sobre la reencarnación. Hacemos un recorrido histórico de por qué no sabemos nosotros exactamente con claridad si nosotros somos inmortales en el sentido de que después que uno muere, ¿qué pasa con todo lo que se es, con toda la memoria, con todo lo aprendido? Y estamos investigando en esto. Los invitamos a todos los que están allí conectados a que participen del chat, den su opinión sobre lo que piensan y opinan de la reencarnación. ¿Les parece verdadera? ¿Les parece mentira? Su opinión es importante. No necesariamente tiene que estar a favor o en contra de lo que estamos diciendo. Es importante escucharnos, compartir. Bien, decía que antes de ir a comerciales, vamos a regresar definiendo qué es, por definición, ¿no? ¿Qué es reencarnación? Reencarnación no es más que la posibilidad de adquirir un cuerpo o varios cuerpos para gestar el objetivo de avanzar en este proceso. De esta manera, encarnación tras encarnación, estamos adquiriendo las herramientas necesarias para llegar al Padre Creador. Entonces, ¿encarnar qué es? Es la posibilidad de adquirir un cuerpo, encarnar. Y en el proceso de encarnación y tras encarnación, estamos adquiriendo herramientas para poder ascender. ¿Qué es la reencarnación? Es la posibilidad que tenemos de encarnar, de morir y de volver a encarnar. Esta situación nos promueve a nosotros en un proceso de ascenso y de purificación, de transformación de lo que somos como especie, de lo que somos como seres humanos, para retornar a ese principio original del cual todos hemos nacido o salido. Pero ¿por qué esto no se sabe? Bueno, ya habíamos dicho, antes de ir a comerciales, de la manipulación que ha habido de los textos, de cómo se nos negó la información a partir del Concilio de Nicea. Ahora bien, utilizando el documento bíblico como esta herramienta investigativa muy alejada del tema religioso. Bueno, nosotros acá respetamos mucho el tema de las religiones, pero consideramos que han coartado la libertad de pensamiento de esta humanidad y que a esta hora es necesario que el hombre se libre de estas ataduras y haga volar su pensamiento a alturas más superiores a la de la creencia ciega. Y encontramos el documento bíblico ciertos apartes, a pesar de la manipulación. Hay ciertos apartes de la vida de Jesús que nos demuestran a nosotros la existencia de la reencarnación. Así como lo está escuchando, tome su Biblia o apúntela si no la tiene cerca, apunte estos versículos porque se dará cuenta que vamos a entender cómo Jesús, el propio Jesús, hablaba del proceso de la reencarnación. Cualquiera diría que Jesús jamás pudo decir esto, porque es el fundamento de la iglesia, de la fe cristiana o católica, donde se desacredita o no se apoya el tema de la reencarnación. Quiero llevarlos a ustedes al Evangelio de Mateo, al libro de Mateo, en su capítulo 11, versículos 11 y 14. Allí Jesús nos confirma el proceso de la reencarnación. De cierto os digo, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Este versículo, si lo analizamos con profundidad, está transmitiendo un mensaje cifrado, ¿verdad? Tenemos que recordar quién fue Elías para entender el cifrado que está aquí. Elías fue este personaje que se narra en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes, un profeta de Israel, que
después de un tiempo, de una experiencia predicando, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y desde ese momento que desaparece, la creencia de los judíos era esperar el regreso de Elías. El regreso de Elías. Cada vez que se aproximaba o comenzaba alguna persona en Israel a profetizar ciertas situaciones, los judíos se preguntaban si ese que hablaba era Elías. Y Jesús lo dice aquí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Quién es Elías? El mismo Juan, acá lo dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, a Juan, Juan, es aquel Elías que había de venir, el que ellos esperaban. Y más abajo en el versículo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando de un cifrado. ¿Quién era Juan, este hombre que predicó en el desierto antes de que Jesús comenzara su labor, su proceso de difusión del mensaje de resurrección? Bueno, aquí dice Jesús, revela Jesús en Mateo 11:11, que es el mismo Elías que había de venir. Hay otro versículo que es Mateo 17. Mateo 17, versículos 11 al 13. Dice aquí Jesús, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero, Elías, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Es muy claro, son muy claros estos dos versículos. Mas os digo que Elías, les dice Jesús, Elías ya vino, ese que ustedes estaban esperando ya vino. Y no le conocieron. Pues ¿por qué no le conocieron? Hombre, porque regresó con otro cuerpo y con otro nombre. ¿Cómo se llama este proceso? De acuerdo a la definición que entregamos hace poco. Reencarnación. Elías, este profeta de la antigüedad, 700 años antes de Cristo, llevado en un carro de fuego, una bola de fuego, que si nos vamos más allá, tiene que ser una nave, entendemos que regresa encarnado nuevamente en otro cuerpo, en otra persona, llamémoslo así, con otra identidad, con otro nombre. Por eso no le conocieron, porque las personas creían que Elías iba a venir tal como se fue. No, vino con un nuevo cuerpo, reencarnó. Entonces Jesús está hablando aquí exactamente del proceso de la reencarnación. Es interesante este versículo, cómo invita a la reflexión. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, está invitando a que vayamos más allá. Vamos acá, John Fernando en sintonía dice, ¿esta teoría viene de dónde? ¿Quién lo plantea? El tema de la reencarnación. Bueno, John Fernando, en la actualidad sabemos de la reencarnación por las culturas orientales, básicamente del hinduismo. Sabemos del proceso de la reencarnación. En el proceso o en todas las religiones que se desprenden del cristianismo se niega absolutamente. ¿Qué es lo que hemos querido hacer, John Fernando? Es tomar la posibilidad que entrega el hinduismo, que entregan las corrientes orientales, investigarlas para ver si son certeras o definitivamente es un cuento inventado por allá, ¿no? Pero siguiendo con esto, nos damos cuenta que el proceso de la reencarnación también ha sido manipulado desde Oriente. ¿En qué sentido? Me refiero a lo siguiente. Se nos ha enseñado o hemos escuchado que el hombre en este proceso de reencarnación podría hasta reencarnar en animales. Hay en la India creencias, por ejemplo, de algunos templos donde hay algunas ratas que los hindúes que practican estas creencias las consideran sagradas, y las consideran sagradas porque ellos dicen que en estas ratas están reencarnadas posibles almas o espíritus de sus antepasados. Y este es el punto que yo acá en Descubriendo quisiera resaltar. En el proceso de la reencarnación es imposible, escúchese bien, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, que el espíritu humano reencarne en animales.
Hay un sustento bíblico que dice que una es la carne de los animales y una carne es la carne del ser humano. No podemos reencarnar en animales. El proceso de la reencarnación es un proceso donde el espíritu humano encarna en cuerpos humanos. Es decir, que volvemos a nacer como seres humanos. No hay posibilidad de reencarnar en cosas u objetos diferentes. Eso también se le conoce como el animismo. El creer que ciertos objetos están animados por espíritus o seres, ¿verdad? Llamémoslo de esa manera. Gracias, John Fernando, por estar allí conectado a este tema bastante interesante. Te invito a que hagas tu aporte, si lo consideras, qué opinas del tema, que está bien interesante. Edgar hace una pregunta. ¿Es lo mismo reencarnar y resucitar? Gracias. Esta pregunta es vital. ¿Por qué, Edgar? Porque se cree en la desinformación que si creemos en reencarnación, no creemos en resurrección. El buen cristiano, dicen las iglesias, no puede creer en reencarnación porque niega la resurrección. Y aquí es donde nosotros debemos hacer un trabajo de investigación para encontrar la diferencia entre el proceso de reencarnación y resurrección. Voy a definir, Edgar, sin que se me olvide tu pregunta, voy a definir exactamente, o en lo que más pueda, de acuerdo al documento que tengo aquí en mis manos, el proceso de la reencarnación, y por lógica vamos a comprender el proceso que Jesús enseñó de la resurrección, que también es real. Lo que pasa es que también debemos comprender la dimensión de la resurrección. ¿Qué exactamente es la resurrección? Bien, entonces sigamos con el sustento. Recuerden que tomamos el documento bíblico, no porque creamos que sea el único documento donde se pueda sustentar, sino porque es el documento de mayor acceso que tenemos todos, ¿no? Cualquiera de nosotros tiene una de estos documentos en nuestra casa. Hay otra parte en el documento bíblico que nos ayuda a comprender el proceso. Nos ayuda a entender cómo los hombres de esa época tenían claro este proceso de la reencarnación. Vayamos a Mateo 16:13, cuando dice: viniendo Jesús a la región de la Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que sois yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Analicemos bien esta pregunta que hace Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Cuando ellos salen a predicar y se dan cuenta de la percepción que tenía la gente alrededor de Jesús, ellos dijeron: algunas personas dicen que eres Juan el Bautista. Recuerden que cuando Jesús ya hacía su trabajo, Juan Bautista estaba muerto. Otros dicen que eres Elías, ya estaba muerto. Y otros dicen que eres Jeremías, ya estaba muerto. Todos profetas del ayer. Cuando las personas dicen o creían que Jesús era uno de estos hombres que volvió, lo decían porque tenían conocimiento del proceso de la reencarnación. Pues si no hubiesen respondido de esta manera. No hubieran respondido de esta manera. Es una otra forma que inteligentemente nos podemos dar cuenta de la manipulación. Otro documento, otra parte del documento bíblico que nos puede ayudar también es cuando antes de que naciera el bautista Juan, se le aparece el arcángel Gabriel a la madre de él, a Elizabeth, y después se le aparece a su padre Zacarías, y le dice que iba a quedar embarazada y que ese nuevo niño se llamaría Juan, y que ese niño traería o vendría con el espíritu de Elías. Eso está en Lucas 1. Vendría con el espíritu de Elías. Entonces, aquí aprendemos que quien tiene la posibilidad de reencarnar es el espíritu humano, comprendiendo al espíritu humano como el cúmulo de memorias o de vivencias contenidas en cada vida, en cada encarnación. ¿Qué es nuestro espíritu entonces?
Cada vez que nos desarrollamos en el planeta, cada vez que crecemos, que aprendemos, que actuamos dentro del planeta, toda esa memoria de vivencia queda condensada como memoria espiritual. Eso es lo que somos, un cúmulo de memorias. Al momento de la muerte, toda esta memoria se comprime y abandona el cuerpo, ¿verdad? Se diluyen y abandona el cuerpo. El cuerpo como tal desaparece, se confunde con las energías del mundo, como dice algún documento de Hermes, y esta parte etérea que no se puede tocar, que es la parte energética del hombre, atraviesa un proceso de elevación. Es lo que vuelve a tomar cuerpo, y como los documentos bíblicos lo confirman cuando Jesús dice, ese espíritu de Elías, esa memoria, todo ese programa que contenía él, vuelve en otro momento, ¿verdad? Vuelve y encarna en este momento con el nombre de Juan. Exactamente, allí se está enseñando el proceso de la reencarnación. Hay otros versículos, y quiero tocar esta parte, porque tenemos que generar también el proceso de duda, ¿verdad? Que podamos dilucidar. Cuando hablamos y preguntamos del tema de la reencarnación a nivel bíblico, o alguna persona que crea en el tema de la religión, de la fe de la religión, si le preguntamos de que si la reencarnación existe o es posible, se nos niega, y se nos niega utilizando también un versículo, que es el que voy a leer ahora. Hebreos 9:27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí Hebreos, cuando uno lo lee de manera o de forma literal, queda la impresión o la sensación de que el hombre nomás tiene una vida, repito, y de manera como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, ¿verdad? Y después de esto el juicio. Al leer esto, uno pensaría, bueno, sí, efectivamente, nomás tenemos este tránsito por la vida. Pero entendemos en la investigación que es un cifrado, es decir, que no se puede entender de forma literal, sino comprender de alguna manera el mensaje que está guardado o encriptado por dentro. ¿Cómo logramos esto? En la comprensión de todo el documento, de la lectura del documento, nos podemos dar cuenta que se refería a Pablo de Tarso, que es el que escribe esta carta a los hebreos. En otra carta, Romanos 1:10, Pablo dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si no morimos en Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, este cifrado nos enseña para contestar dos preguntas. El tema de Edgar cuando pregunta de reencarnar y resucitar. Aquí Pablo enseña qué es reencarnar y qué es resucitar. Cuando Pablo menciona de que morimos una sola vez, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso viene el juicio, no se está refiriendo a una muerte física, se está refiriendo a la muerte al pecado. Dice, y lo repito, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, que cuando uno muere al pecado, ¿cuántas veces muere? Una sola vez. Y ahí es donde se ve el juicio. Lo voy a poner de otra manera. Cuando alguien dice que quiere mejorar o que quiere cambiar algo que lo ha trastornado, un vicio, algo que lo atrasa, un miedo, cuando hacemos un trabajo de purificación y de reflexión verdadera, morimos a esto, morimos a este pecado, morimos a esta imperfección. Si es real esto ocurre una sola vez. Si caemos nuevamente en este vicio, pecado, como le decimos normalmente, por lo que aprendimos en las escrituras y en todo el tema religioso, cuando volvemos a caer en el mismo error,
es que realmente no habíamos hecho juicio, no habíamos muerto eso, siempre se mantuvo el pecado allá abajo, escondido, pero por alguna circunstancia de la vida vuelve y aflora. Entonces dice, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, aquí Pablo dice que lo que muere por una vez nada más, es el pecado. Y cuando cuando hagamos esto, entonces viene el juicio. Y esto es lo que está ligado a la resurrección. El proceso de la reencarnación es la posibilidad de adquirir cuerpos. Y la resurrección es el proceso de elevar nuestros espíritus hoy. El proceso de resurrección fue lo que nos enseñó Jesús. Morir en la cruz para despertar. Pero no es morir físicamente, es morir a las cosas que nos atrasan. Cuando el hombre comienza a ganar terreno en cuanto a aquello que lo atrasa, ahí está viviendo el proceso de resurrección, en vida. ¿Sí? Esta es la diferencia de lo que nos han venido diciendo. Porque se nos dijo que la resurrección es esperar el momento de la muerte para que en la segunda venida de Jesús, toda la gente que está sepultada allá en los cementerios, se levante. Esta es la tontería que la iglesia enseñó. No se trata de esto. En la investigación, y respetuosamente expresándolo aquí en los micrófonos de Descubriendo, es acorde a lo que hemos investigado. Es el proceso, vuelvo y repito, de la cruz de los 4 poderes, que es la que asesina al hombre: política, religión, militarismo y economía. Esta es la cruz que crucifica. A esta cruz debemos morir. Debemos comprender las mentiras que están guardadas en estos poderes, descubrirlas, sustentarlas. No es que porque me dijeron, es buscar la mentira de los poderes, como por ejemplo el poder económico acaba y destruye toda una humanidad. ¿Qué hay detrás de este poder que resulta patético, verdad? Billetes que vemos que no están sustentados en ningún valor, ¿verdad? No están sustentados en oro, no están sustentados en nada, un simple papel. Y bajo esta primicia, la Reserva Federal, el Banco Mundial, toda esta gente hace una manipulación de las economías mundiales. Así, morir a esto, comprender esto, comenzar a renacer, comenzar a transformarse por dentro y transformar un entorno, es lo que Jesús llamó resurrección. Es un cambio de esa molécula densa, llena de materia, llena de mentiras, por formas más fotónicas, más lumínicas, de pensamiento reformador, de pensamiento más claro. Esto Jesús le llamó la resurrección, la transmutación de nuestros cuerpos de materia densa a una forma más lumínica, ¿verdad? Esto es con lo que se le apareció a los discípulos, este cuerpo glorioso, este cuerpo en el Hijo del Hombre, de tal manera que la resurrección hoy es posible, pero no es posible tampoco si no conocemos el proceso de reencarnación. Venimos reencarnando en esta ley del Padre Eterno, así no creamos en ella, para hoy recuperar o renacer en resurrección. Entonces, si se dan cuenta, los dos procesos no son contrarios, se complementan dentro de la gran esencia de la verdad. Así que los invito a que sigan allí conectados a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad, y cuando retornemos vamos a hacer la conclusión del tema. Muy bien, seguimos aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad, y queremos saludar a todos los oyentes que están allí pendientes de este tema tan apasionante como es el tema de la reencarnación. Y precisamente John Fernando, quisiéramos saber en qué ciudad está. John Fernando está opinando, dice: yo creo que cuando Jesús se refiere a volver al Padre, quiere decir volver a la energía. Somos energía y al morir esta no se acaba, se transforma. Muy bien tu aporte, John Fernando. Estoy de acuerdo con esta última parte. La previa sigue siendo escatología humana, explicaciones de lo que hay después de la muerte. Muy bien, John Fernando, por estar allí pendiente. Para nosotros es grato contar con la participación de nuestros oyentes. La intención es juntos, llegar a descubrir muchas cosas que desafortunadamente hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Como humanidad estamos llamados hoy, a esta hora del 2012, a quitar muchos velos, a ser muy sensatos y honestos a emprender la búsqueda de manera muy humilde, llamémoslo así, porque desafortunadamente a veces cuando creemos saberlo todo, rechazamos la información. Esto es
una actitud bien negativa que no debe prosperar en nosotros. Quisiera, para terminar, mostrar algunas pruebas de la existencia de la reencarnación, si de alguna manera pueden servirnos a todos los que estamos aquí compartiendo este tema. Cada persona tiene diferentes impresiones mentales y tendencias, ¿verdad? Cada persona tiene su forma de ser. Algunas las tienen virtuosas y otras perjudiciales, aunque ciertas diferencias se deben a la educación y otras experiencias. No todas pueden explicarse de este modo. Por ejemplo, dos niños con el mismo padre pueden mostrar tendencias completamente distintas a una edad muy temprana. Por ejemplo, puede que uno sea cruel y disfrute torturando animales y peleándose con otros niños, mientras que el otro puede tener un buen corazón y una personalidad apacible. Esto puede ocurrir con dos niños educados en el mismo modo, o del mismo modo incluso a veces con gemelos que tienen la misma configuración genética, vienen del mismo vientre, del mismo óvulo, del mismo espermatozoide. ¿Cómo podemos entonces explicar estas diferencias? Una tendencia es un hábito, y los hábitos se adquieren al repetir una acción una y otra vez. Así es que aprende el ser humano. De hecho, de que los niños nazcan con diferentes tendencias indica que en algún momento anterior a su nacimiento, es decir, en una vida pasada, adquirieron distintos hábitos, ¿verdad? Un niño es aplicable porque en una vida anterior realizó acciones virtuosas con el cuerpo, palabra y mente, y por lo tanto adquirió buenos hábitos. Y el otro es cruel porque realizó acciones perjudiciales y adquirió esos malos hábitos. Los adultos también tienen diferentes tendencias. Algunas personas rechazan la religión, escúchese bien, mientras que otras se sienten atraídas por ella. ¿Cuál es la causa de estas diferencias? Solo podemos encontrarla en sus vidas pasadas. Algunas personas aprenden una lengua extranjera con más facilidad que otras también. Esto puede ocurrir, ¿verdad?, porque hablaban esa lengua en alguna vida pasada. Posiblemente, no estoy diciendo que así sea, ¿no? Algunas personas que entran en el camino espiritual alcanzan realizaciones con facilidad, mientras que otras tienen que esforzarse durante muchos años para que sus mentes cambien. Esto indica que las realizaciones espirituales no solo son el fruto de nuestro esfuerzo en esta vida, sino también de lo que hemos realizado en vidas pasadas. Aunque no podemos ver el pasado directamente, es posible deducirlo a partir de los efectos que sentimos hoy en el presente. Y esto es lo que me hace a mí entender que podemos recordar la reencarnación, pero es que estamos acostumbrados a ese fenómeno místico de querer saber qué fuimos en el pasado. Lo que somos hoy, estimado oyente, lo que somos hoy, la forma y las actitudes y las habilidades que tenemos, es la sumatoria de estas vivencias. ¿Cómo las recordamos? Hombre, en la manera en que nos vivimos, en que somos, en lo que poseemos y en lo que no poseemos. Recuerden que un espíritu no puede dar más aquello de lo que tiene. Esa es la manera real de cómo se recuerda lo que somos. Los geneólogos deducen un movimiento geológico del pasado a partir de la composición del suelo actual, y los arqueólogos reconstruyen culturas antiguas basándose en restos, ¿verdad? Del mismo modo, observando nuestras tendencias y predisposiciones actuales, podemos deducir sus causas en vidas pasadas. Para mayor información sobre este tema, lo invitamos a que escudriñe, a que no se quede simplemente con rechazar o decir, bueno, sí existe. No, vamos a comprobarla, vamos a caminar juntos con esto. De tal forma que no es necesario, como se nos ha querido plantear, de pronto ese deseo de saber quién fui en la encarnación de por allá de 1500, y quién fui en la época de Jesús, o quién fui hace 200 años atrás. La encarnación más importante es esta, la que estamos viviendo, porque esta es la que más sumatoria de experiencias tiene, esta es la que mayor comprensión tiene, y esta es la que está llamada a hacer el proceso de resurrección.
Esa es la importancia de comprender el proceso de la reencarnación. Que inmediatamente cuando despertamos a esta nueva visión de nuestra realidad, comienza un nuevo pensamiento. Allí arrancó la resurrección, perdón. Así, como decíamos ahorita, no pretendemos convencerlos, porque quienes entienden y comprenden la situación son aquellos que han venido descubriéndola. Interesante tema. Interesante. Bueno, acá está John Fernando participando activamente, ¿no? Él dice que está en Medellín. Oh, Medellín, una ciudad muy hermosa. Qué chévere que estés desde allá escuchándonos, John Fernando. Los felicito por investigar sobre estos temas y sugiero que pongan varios puntos de vista porque cada cultura entiende el tema desde su cultura y desde su juego de poder. Estamos de acuerdo. En el ejemplo de los niños se puede explicar esta diferencia por el juego de poder que se da en los primeros años de vida. Ninguno de los hermanos se parece porque aprende. Todos traemos una información genética que viene de padre y madre y hay una memoria, pero el cerebro se aprende. La forma de ser se aprende. Muy bien, John Fernando, por tu participación. De igual manera, invitamos a la comprobación de lo que acabamos de compartir con ustedes. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de Descubriendo. Recuerden que esto apenas es una iniciativa, un empujoncito. Lo que queremos hacer aquí en este programa investigativo no es dar un postulado en el caso de la reencarnación, es dar un empujoncito. ¿A quiénes? A quienes hace tiempo sienten que de pronto existe todo este proceso. A estos hombres, a los que me están escuchando, los invito a que sigan su corazón, a que sigan haciendo aquello que sienten que vinieron a hacer. Que sientan sus encarnaciones, que sientan el poderío de sus espíritus para esta hora crucial que estamos viviendo como humanidad.